los últimos años, Informe Especial ha realizado investigaciones exhaustivas para demostrarles cómo los grupos de conflictividad, que en muchas ocasiones reciben financiamiento de la comunidad internacional, llegan a territorios lejanos de Guatemala para crear caos, violencia y oponerse a la llegada del desarrollo, del trabajo y de la inversión que es necesaria en estos lugares tan abandonados y remotos. Sin embargo, la investigación que le llevamos el día de hoy le impactará. Estos nuevos grupos, que en muchas ocasiones ya están procesados en los tribunales de justicia y bajo investigación del Ministerio Público, han optado una nueva modalidad para delinquir y realizar terrorismo hacia las poblaciones. Nos vamos a trasladar hacia San Pablo, una pequeña población ubicada en San Marcos. Usted oirá de voz de las víctimas los testimonios impactantes de cómo estas personas están siendo violentadas, agredidas y abusadas en sus derechos humanos. Muchísimos de ellos son encarcelados en prisiones clandestinas cuando se oponen a realizar marchas o apoyar a estos grupos de desestabilizadores. Otros más son expulsados de sus comunidades y en la mayoría de los casos se presenta una violencia extrema. Los testimonios impactantes de estas comunidades olvidadas hoy en Informe Especial, esperando que con este programa la denuncia sea escuchada por el Ministerio Público y que se lleguen hasta las últimas consecuencias en estos casos donde existe el terrorismo y un estado de terror. Yo soy Silvia Jereda en el primer programa de periodismo de investigación, Informe Especial, Canal Antigua. Quédese con nosotros. Y la piedra no solo de llegar a cargar de la vega del río, no, sino que se tenía que sacar del río para juntar, y de juntar después a cargar y regresar. Teníamos que meternos al río para sacar las piedras, porque las piedras no hay así tiradas, pues, así como ven el río, sino que se tienen que meter adentro para sacar, adentro del río, para sacar las piedras, adentro del río, para sacar las piedras. En las montañas del pintoresco municipio de San Pablo, San Marcos, se esconden secretos milenarios. Hermosos paisajes y altas montañas guardan celosamente el estilo de vida de los pobladores. Sin embargo, en las entrañas de estas comunidades, también esos secretos han tomado otro tinte. Al pie de estas majestuosas montañas y lejos de la mirada de las autoridades, los pobladores de algunas comunidades, como las de Nuevo San Francisco, han construido cárceles clandestinas que utilizan para someter a quienes no están a favor de las manifestaciones en contra de los proyectos de desarrollo. Usted conocerá la historia de Casimiro Pérez, un hombre cuyo único delito fue laborar en un proyecto hidroeléctrico que se está edificando en el área de San Pablo, San Marcos. Allí, grupos de opositores lo capturan un septiembre del año 2013 y lo recluyen en una cárcel clandestina, similar a una caja de madera y peor que un gallinero. Ahí lo mantienen ilegalmente secuestrado y retenido, obligándolo a realizar trabajos forzados, como por ejemplo cargar piedras del río sobre su espalda, con el fin de evitar que este trabajador regresara al proyecto hidroeléctrico. Permaneció en condiciones inhumanas en la cárcel clandestina, en total impunidad, hasta que finalmente Casimiro decidió llegar al Ministerio Público, mostrar las evidencias y hacer su denuncia penal, que en estos momentos todavía espera una resolución. En ese instante, en ese momento me metieron en la cárcel porque ellos dijeron pues, que yo estaba a favor de la empresa Hidrosalá. Entonces ellos no me perdonaron, me metieron en la cárcel. ¿A qué cárcel lo metieron? Una carcelita que es de terraza. Lo usan para castigar a la gente que no obedecen, la gente que no lo respetan a ellos, pues, han dicho, sí. Para eso le hicieron esa cárcel.
Y dijo, también a este muchacho méteme en la cárcel, se lo merece, va a favor, dijo. Porque él me vio también cuando yo fui con mi papá allá. Y le dijo a las demás gente, méteme a la cárcel, le dijo. Y me agarró de aquí. Y como mi brazo estaba lastimado, güey, y me dolió, ya mi mamá se fue contra él para que me defendiera. Cárceles clandestinas en Guatemala. Ese es el trágico relato de la impunidad que estamos viendo en estos territorios donde los grupos de oposición están llevando a los ciudadanos que se resisten a hacer manifestaciones o que trabajan para proyectos de inversión privada. El caso de Casimiro Pérez es un ejemplo de los abusos que pasan en este lugar. Casimiro trabajaba en San Pablo para un proyecto hidroeléctrico cuando fue llevado a una prisión clandestina. Jaulas de madera peores que un gallinero. Ahí permaneció recluido ilegalmente y fue obligado a realizar trabajos forzados. Por ejemplo, cargar piedras sobre sus espaldas y bajo amenazas se le exigió que no regresara a sus labores y apoyara a estos grupos. Finalmente, Casimiro decidió poner fin a estos abusos y acudió al Ministerio Público, donde la demanda aún se encuentra engavetada. La gente dijeron que poner 40 tareas de piedra, de castigarlo por estar a favor de la empresa Hidrosalá. Y la gente, pues, poco a poco fueron bajando las tareas de piedra. Después llegó a 15, después bajó a 12 tareas. Ese fue el total de las tareas de piedra que me pusieron allá, por un castigo. Pues yo lo que pensé que no le convenía a mi papá porque no estaba haciendo nada, fue injustamente. Ya tenía dos días cuando mi papá estaba cargando piedra así, y pues sentí molesto, pues estaba cargando piedra. Y lo que hice, lo fui a ayudar, le dije a otro mi hermanito, ayudémosle a papá, lo dije, porque no puede él sufrir también ahora de las piedras porque son muchas tareas. Un expediente legal a que Informe Especial tuvo acceso, que se encuentra en la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado, revela la denuncia de Casimiro Pérez, que ha dejado al descubierto cómo un grupo de comunitarios consiguió ponerse en una posición que favorece la impunidad. Este poblador identificó plenamente a Carlos López, Alfonso Chilel, Héctor López, Gerardo Ventura, Walfred López Archila y Efraín Mauricio López Chilel como los responsables de los delitos de detenciones ilegales y posible secuestro. Las investigaciones del Ministerio Público dieron como resultado la identificación de los lugares donde fueron construidas cárceles clandestinas en las comunidades de Las Brisas, Piedra Parada y Los Andes en el municipio de San Pablo San Marcos. Estamos presentando Informe Especial. Cuando uno recibe a alguien en su casa, comienza desde muy temprano a prepararse, hasta que llegue el momento perfecto. ¡Qué bueno que viniste! I'm glad you came. I'm glad you came. Mejores Familias es salud preventiva. Desde que nacieron mis bebés, ni una sola vez los he llevado por enfermedad al puesto de salud. Los he llevado solo a sus vacunas. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo,
yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Estamos presentando Informe Especial. Inmediatamente, quien tenga conocimiento de eso tiene que presentar la denuncia respectiva, porque estaría cometiendo un delito desde el momento en que hay una omisión de hacer del conocimiento del Ministerio Público o, en su caso, de la Policía Nacional Civil, si hay flagrancia del delito, para que puedan ser consignados a un órgano jurisdiccional competente, quien tendrá a bien decidir sobre la persona que está prácticamente secuestrando a una persona. El testimonio de Casimiro Pérez ha servido como un ejemplo de los abusos que suceden en el interior del país. Las cárceles clandestinas fueron documentadas y puestas en evidencia, pero también muchísimos pobladores de San Marcos se están atreviendo a denunciar sobre los castigos y abusos a los que son sometidos. Estos son hechos que rayan en la esclavitud. Este es un caso dramático de lo que sucede en Guatemala y que está siendo ignorada por la mayoría de la población. Una de las violaciones de derechos humanos que se está dando en el caso de San Pablo son las detenciones ilegales. Cuando pobladores del área de San Pablo apoyan ciertos proyectos de desarrollo o quieren trabajar con ciertos proyectos de desarrollo, los grupos que están opuestos a esos proyectos los han amedrentado. Algunos han sido encarcelados en carceletas clandestinas que tienen cero legalidad, pero son cárceles. Okay. Ahí han tratado de meter a menores de edad. Las personas que han sido encarceladas han sido obligadas a hacer trabajos forzados, cargando lo que se llaman tareas de piedra. Por lo demás, no existe ninguna institución, pero ni siquiera el Ejército de Guatemala, ni siquiera las empresas de seguridad, mucho menos un particular, para poder detener, capturar y llevar a un lugar indeterminado a una persona que pueda estar detenida o retenida, lo cual estaríamos hablando casi de un secuestro. Un secuestro. Parecieran que los grupos de oposición no se conforman solamente con llevar a prisiones clandestinas a los pobladores que se resisten a ser parte de sus operativos, así como obligarlos a hacer trabajos forzados, sino también están usando el arma más poderosa, amenazar e intimidar a sus hijos. Existen evidencias claras que usted verá a continuación de cómo estos grupos han llegado a las escuelas públicas a amenazar a directores y maestros para que no reciban en sus planteles a aquellos niños cuyos padres trabajan en proyectos de inversión privada. Un absoluto irrespeto a los derechos humanos. Aquí todavía no ha llegado la autoridad. El procurador de los derechos humanos debería de tomar cartas en el asunto y velar por estos menores de edad a quienes les están vedando el derecho de la educación pública. Son hechos que siguen impunes en Guatemala. En cuanto a esto, la única condición mediante la cual un guatemalteco no puede recibir educación es por las carencias que el Estado tiene. Y estas carencias se ven no solo en la falta de presupuesto,
sino en la falta de infraestructura y en la falta de maestros. Lo que me está pasando ya la situación es de que yo trabajo en la finca argentina. La gente que está en contra de los que trabajamos, porque somos gente trabajadora, yo por lo menos me ha gustado trabajar. Como según la gente dicen ellos que la finca está en problema, pero la finca no está en problema, ellos son los que están haciendo el problema. Entonces, como yo no les hago caso, no me uno a ellos para hacer manifestaciones en contra de los trabajos que se quieren hacer allá, que la empresa hidroeléctrica quiere hacer una construcción allá. Ellos llegan a una aldea, hacen su mapeo de liderazgo, agarran a 2 o 3 de ellos, les dicen que les van a llevar a la capital a unos seminarios de educación o qué sé yo, donde les dan las instrucciones de cómo hacer las pancartas, cómo hacer los movimientos de protesta, cómo se ponen las piedras, cómo hacer los metamensajes, les dan las órdenes escritas y un cierto pago para que estén en planilla. Posteriormente estas personas llegan a sus aldeas o a sus pueblos y comienzan a hacer su labor de activismo negativo, uno de los cuales es este. Bueno, mira, si no te pones derecho en esto, tus hijos no van a poder inscribirse, tus hijos no van a poder inscribirse. De acuerdo con la denuncia presentada por Juan Carlos Pérez, la mecánica que usan los comunitarios para intimidar a los pobladores es amenazarlos con ser expulsados de su comunidad, cortarles el servicio de energía eléctrica y negarles el derecho a inscribir a sus hijos en la escuela de la localidad. Para esto se valen de listados con los que amenazan a los maestros y encargados de las escuelas con los nombres de sus opositores y sus hijos. A los maestros les advierten que en caso de inscribir a los hijos de cualquier opositor de la lista, ellos serán quienes tendrán problemas y serán encarcelados o sus familias sufrirán terribles consecuencias. Yo tengo necesidad, trabajo por necesidad, pero vienen esas personas que están en contra. En el mes de diciembre hicieron una reunión en el caserío Nuevo San Francisco para platicar, y platicaron con mi esposa porque yo estaba trabajando. Platicaron con mi esposa que qué iban a hacer conmigo, si yo dejaba de trabajar o no. Pero como mi esposa les dijo que no, porque yo estaba trabajando para mantener a mi familia, para llevar el pan de cada día para mis hijos, entonces yo no podía dejar mi trabajo. Entonces lo que hicieron ellos, dijeron que me iban a sacar del caserío, de la nómina del caserío, que me iban a cortar la luz y negar el derecho a que mis hijos estudiaran en la escuela ahí en el caserío. Sacar la nómina del caserío es que yo ya no tengo derecho de ningún trabajo en el caserío, ya no soy vecino de ahí, por decir así. Ya no me toman como vecino. Pero lo que están haciendo a la gente que no les hace caso, les van a cortar la luz, les quitan el cable en la casa y desde el alumbrado público. Entonces ya uno se queda sin luz, pues. Pues las inscripciones ahí ahorita, en estos días se está haciendo las inscripciones, pero como dijeron que yo ya no soy vecino del caserío, tampoco tienen derecho mis hijos a entrar a la escuela. No solo han encarcelado ilegalmente a las personas que se han opuesto a estos proyectos de desarrollo, sino que también a algunas personas los han quitado de la lista, de la nómina de personas que son residentes de ciertos caseríos. Y al hacer eso, los están como exiliando, y al no tener ese nombre en la lista, a la hora de ir a inscribir a los hijos en las escuelas, les dicen, lo sentimos mucho, pero usted no puede inscribir a su hijo porque su nombre no está en la nómina. Entonces les están vedando a estas personas como otra forma de presión. Los están presionando para que no, para que se pongan a favor, para que se pongan del lado de los grupos victimarios
vedándoles el derecho a la educación. Si hubiera algún grupo que impida el ingreso de algún estudiante por cualquier circunstancia, pues está actuando al margen de la ley. Nosotros tenemos algunos casos en donde los maestros y el director de los centros educativos establecen de que solo hay 20 o solo hay 100 o 150 cupos para que los estudiantes se inscriban. Esto es una ilegalidad, puesto que la educación es un bien público. La educación es un bien público. Estamos presentando Informe Especial. Cuando uno recibe a alguien en su casa, comienza desde muy temprano a prepararse. Hasta que llegue el momento perfecto. ¡Qué bueno que viniste! I'm glad you came. I'm glad you came. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Mejores Familias es salud preventiva. Desde que nacieron mis bebés, ni una sola vez los he llevado por enfermedad al puesto de salud. Los he llevado solo a sus vacunas. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Estamos presentando Informe Especial. Si hay algo que preocupa en Guatemala es la impunidad y la ausencia de Estado de Derecho. Mientras Informe Especial realizaba esta investigación, Casimiro Pérez fue secuestrado. Su historia es impactante. Él se dirigía al juzgado que se ubica en Quetzaltenango para presentar su denuncia sobre los abusos de estos grupos de conflictividad. El día después regresó a su hogar en San Pablo, San Marcos, y ese mismo día esta turba violenta que se dedica a sembrar terror entre los pobladores atacó las instalaciones de la hidroeléctrica Hidrosalá. Allí, hombres encapuchados y armados ingresaron con total impunidad a la propiedad privada. Fueron capturados muchos pobladores, entre ellos Casimiro. El secuestro de Casimiro fue dramático. Fue golpeado, las acciones en su contra están totalmente reportadas y los golpes fueron contundentes. Su estado es de gravedad y junto a él un policía del área fue también agredido. Posteriormente, estos grupos quemaron toda la maquinaria y destruyeron la finca argentina donde se dedica a realizar el proyecto hidroeléctrico. Una historia dramática que estamos viviendo mientras filmamos este programa y las autoridades parecieran que simplemente no existen y no están. Este es el estado de terror e impunidad que se vive en estos momentos en San Marcos. El pasado 21 de enero,
ingresó maquinaria custodiada por las fuerzas de seguridad para los trabajos de proyectos sociales e hidroeléctricos en la finca argentina a las 5 de la mañana. 6 horas más tarde se recibieron amenazas de la quema de la maquinaria por parte de grupos opositores. El 22 de enero a las 8 de la mañana, Casimiro Pérez fue secuestrado y 2 horas más tarde, grupos de opositores se movilizaron a la finca. Hacia las 11 de la mañana, los inconformes habían destruido y quemado la finca argentina con toda la maquinaria. Sus trabajadores habían sido secuestrados con amenazas de quemarlos vivos y lincharlos. Una destrucción total. Del incidente, además, un guardián de seguridad resultó con heridas graves. La dramática historia de Casimiro Pérez pone al descubierto una problemática que se está produciendo en San Marcos, pero también en otros territorios olvidados del país. Hoy día sabemos con certeza que los grupos de oposición o de conflictividad, aquellos extremistas que se oponen al desarrollo y a la inversión, que en un inicio iniciaron con marchas, enfrentamientos a la policía y agresiones, hoy día han cambiado su método de operación y están atacando a los más pobres, a los más vulnerables, que son los pobladores de estas áreas en miseria. Son historias que muestran cómo estos grupos traspasaron los límites. Sus actividades delictivas no solo están causando opresión, sino también esclavitud en estos lugares. Ya no podemos continuar tolerando esta impunidad. A la comunidad internacional hago un llamado para que exijan que sus fondos sean invertidos en el desarrollo, pero jamás en estos hechos deplorables que son ignorados por las autoridades e inclusive por muchos donantes. Los responsables de la violencia en San Pablo son los dirigentes del grupo Frena y algunos de quienes son miembros de la URNG, así es que podríamos deducir que no solo es Frena responsable de esta violencia y de esta coacción hacia los pobladores locales, sino que también la URNG. Yo creo que cuando el Ministerio Público, las autoridades no cumplen con el poder, es decir, con enforzar la ley, entonces se crean estos vacíos y se manda el peor de los mensajes. Es el crimen paga. El crimen paga. Usted puede meter a alguien a su carceleta, hacer su propia cárcel. Usted puede ponerle una carga, un castigo a una persona para que lleve, como nos contaron los testigos de estas comunidades. Vamos a investigar y vamos a llamar de manera inmediata al director departamental para que se haga presencia en la escuela de San Pablo, en donde ustedes están estudiando el caso, y por supuesto vamos a exigir a los padres de familia de que ellos no tienen ninguna razón por la cual deban limitar el ingreso a los estudiantes. Para mí también que lo castigan a él, así como ellos lo castigan a uno, porque uno no está haciendo nada. Y para mí que lo pongan a castigar algún día, a ver si ellos pues nomás de decirle eso a las personas, que nomás de sacarlo, o un castigo, porque eso sí cuesta, y uno no está haciendo nada injustamente. Tengo bastante miedo pues con esa gente, porque la gente son malos, son peligrosos, posiblemente que ellos anden con armas, ellos amenazan a la gente con armas. Si no obedece uno a esa gente, lo amenazan con armas de fuego. Por eso es que yo pues no duermo feliz, no duermo contento en la casa. La violencia en las comunidades rurales de Guatemala va en aumento. Estamos viendo grupos de choque, grupos de agresión, grupos de terroristas que operan impunemente, ya no solo causando destrozos a la inversión privada, atacando a los policías, enfrentándose con las Fuerzas Armadas y bloqueando carreteras, sino que ahora apuntando su cañón hacia las poblaciones y hacia las personas
más débiles, más vulnerables y más desprotegidas. Los actos de terrorismo que estos grupos están sembrando deben detenerse. Las violaciones a los derechos humanos que están cometiendo no tienen precedentes y deben ser condenadas inmediatamente. No podemos permitir que en Guatemala nuestros campesinos, nuestro sector trabajador, nuestro sector de hombres y mujeres productivas que sigue viviendo en la miseria con menos de un quetzal al día, siga a merced de estos grupos que ni siquiera plantean una opción para el desarrollo económico y social de estas comunidades. Este programa de investigación de Informe Especial muestra el lado humano, dramático, los testimonios de estos hombres que están siendo agredidos junto a sus hijos y familias. El gobierno de la República debe actuar inmediatamente y la cooperación internacional debe de fiscalizar hacia dónde están siendo invertidos sus fondos, porque no podemos seguir tolerando que el dinero extranjero siga siendo utilizado para destruir ahora a nuestros campesinos. Este es el drama que vive Guatemala, muy lamentable, y esperamos soluciones inmediatas. En Informe Especial seguiremos recorriendo el país en busca de las investigaciones más impactantes para encontrar propuestas para caminar hacia el desarrollo y hacia un país más próspero. Mientras no haya justicia, seguiremos estancados. Yo soy Silvia Gereda, en Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca. Me puede seguir en Twitter, Gereda, Facebook, Silvia Gereda Valenzuela, y todos mis programas los puede ver en www.canalantigua.tv. Espérenme la próxima semana porque regresamos con más investigaciones.